por ejemplo, cómo diría una experta en psicología social y familia, como es Cristina Balenotti, la más conocida, por cierto, hablando de Miami, en su profesión? ¿Qué dice de ella? ¿Qué tipo de personalidad es esta? La tenemos en línea. Cristina, buenos días. Buenos días, Napoleón. Qué gusto estar en tu programa. Bueno, cuéntanos, vamos a aclarar que tú no has estudiado en profundidad ni a Nicolás Maduro ni al dueño del restaurante, pero sí estás informada de lo que pasa en el mundo y sabes exactamente cuáles son los diferentes tipos de personalidades. ¿Qué dirías tú, por ejemplo, de Nicolás Maduro? ¿Qué decías, perdón? ¿Qué estabas diciendo? No te escuché. Son personas que sufren del trastorno de personalidad narcisista, sin duda. ¿Me escuchas? Sí, ahora perfectamente, sí. Y entonces este es un trastorno que se encuentra en la Biblia, o especificado en la Biblia de los psicólogos y psiquiatras, el DSM en su edición número 5, y que corresponde justamente al taxón número 2, que es todo aquel de las personalidades con ciertos trastornos, ¿verdad? Entonces el trastorno de personalidad narcisista convive dentro de esa categoría con los psicópatas, es decir, el psicópata suele ser una persona con un trastorno narcisista, sin ninguna duda. ¿Y cómo son los narcisistas? Es decir, ¿qué diferencia a los narcisistas? Que por cierto, hay más de uno al frente de los países, ¿no? ¿Qué lo diferencia del resto de los mortales, de la gente normal y corriente, de la mayoría de la gente? Bueno, lo que sucede es que justamente son personas que no tienen amigos, sino que tienen un séquito de seguidores, que carecen de empatía, que se creen seres especiales y sobre todo son explotadores. Descalifican a todos los que no estén dentro de su égida y mantienen una autorreferencia constante. Entonces, esto es en un grado de narcisismo patológico y entramos también en lo que es el narcisismo maligno y vemos que también son impulsivos, con ese comportamiento sádico que vemos en estos personajes latinoamericanos, con inclusive casos de control de impulsos, ¿verdad?, con tendencias antisociales, mitomaníacos, y con baja tolerancia a la frustración, es decir, que se salen siempre con la suya y con todas las cosas que ellos quieren hacer. O sea, a ellos no les importa las consecuencias de sus actos, no les importa que la gente sufra, no les importa que ni siquiera sus hijos o su mujer o su madre sufra, con tal de ellos imponerse. Se imponen, exactamente. La mayoría de los casos son personalidades psicopáticas, ¿verdad? Pero también convive con otros trastornos de personalidad, como la personalidad límite, ¿no?, que se ve y que todas estas características, te repito, Napoleón, conviven con estos personajes lamentables que hoy conocemos, particularmente el caso de hoy de Maduro. Y también se cruza con un libro muy interesante, con una teoría, una exploración muy interesante, realizada por el psiquiatra Lobaczewski, Andrew Lobaczewski, allá en la Polonia comunista. Escribió él con un grupo de psiquiatras lo que se llama la ponerología política. Poneros viene del griego, que significa mal. Y el subtítulo es una ciencia de la naturaleza del mal aplicada a propósitos políticos. Y aquí es la primera vez que este psiquiatra polaco saca el mal del ámbito de lo demoníaco, del ámbito de las religiones, del ámbito de lo sobrenatural, y lo coloca en el centro de la mente humana con un trastorno, de la mente humana con la enfermedad mental. Y entonces, él los denomina psicópatas esenciales, dentro de muchas categorizaciones que hace de esta ponerología. Y entonces dice, estos psicópatas esenciales son personas que no tienen problemas en reunirse y armar todo un sistema de opresión en un pueblo, en una sociedad, en una nación, en una empresa, ¿verdad? Pero particularmente se está dirigiendo desde ya y está
analizando a los políticos. Y lo llaman, como te decía, psicópatas esenciales, que es un término que este psiquiatra ha creado en torno a estos grupos humanos. Es interesante y es un libro aleccionador, justamente en una arista que hasta el momento no se sabe, no se conocía. Inclusive el libro fue prohibido, luego quemado, y luego de 50 años, él, que fue el último de este grupo de investigadores, con su memoria lo reconstruye. Y tú dirías que, por ejemplo, tú dirías que los grandes tiranos y asesinos, como el ruso, como el cubano, Castro en especial, que aquellos dictadores de antes, inclusive como Somoza o Trujillo, y los de ahora como Nicolás Maduro, o como está demostrando el de Nicaragua, que es que no les importan los asesinatos, son este tipo de psicópatas esenciales que no les importa la muerte de nadie. Exactamente, solamente sus propios intereses. Y disfrutan la muerte de los, pero disfrutan la maldad, disfrutan hacer eso. Disfrutan de la maldad y no tienen empatía, ¿no? Porque hay un problema. Es interesante Lobaczewski cómo analiza todo este tema y da todas las posibles causas y orígenes. Ahora, ellos saben, Cristina, sí. Estamos conversando con la experta en psicología social y de familia, Cristina Balenotti. Cristina, ¿y ellos están conscientes de lo que están haciendo, de la maldad que están haciendo? ¿Están conscientes? Sí, por supuesto, porque no estamos hablando de una psicosis, aunque en muchos casos puede llegar a una psicosis, que es una psicosis, es el corte con la realidad. Vale decir que el individuo deja de ver la realidad y comienza a vivir su realidad interna. En muchos casos llega, pero no. En este caso son personas que generan mitos en torno a su propia persona, ¿no? Y realidades, pero son muy conscientes de lo que están elaborando. Es decir, te pregunto, vamos con casos concretos, es decir que cuando vemos a Nicolás Maduro, por citarte a alguien que lo tenemos bien cerca, porque ya Castro murió y hay tantos ejemplos, pero peor fue Castro hasta ahora, tiene muchos más muertos que Maduro, pero Maduro es el que está ahora matando gente. Cuando él, por ejemplo, se pone a bailar en transmisión en cadena, obligada por todas las emisoras de televisión, se pone a bailar en medio de la gente comiendo, mucha gente comiendo basura en la calle, él está disfrutando eso, él está consciente que la gente está comiendo basura, aunque él públicamente niegue que no hay ninguna crisis. Cuando está viendo que se van millones de personas, dice que no, que eso es un invento del capitalismo. Él está consciente que eso es mentira y está disfrutando eso. Sí, por supuesto, porque no se trata de una psicosis, te repito, es una psicopatía. Una psicopatía cuyos rasgos incluyen el trastorno de personalidad narcisista. Son narcisistas en extremo, pero en un extremo patológico, en donde el centro del universo son ellos y todas aquellas cosas que piensan se deben ejecutar, ¿verdad? Y esto justifica los periodos de injusticia social en el mundo. Esto justifica la emergencia de grandes personajes de la historia, como por ejemplo Hitler, que la anécdota en el mundo de la psicología es la siguiente. Hitler, cuando era un niño, fue llevado por el padre al neurólogo austríaco Sigmund Freud, porque tenía problemas severos de conducta en la escuela y en su casa. Y Freud le aconsejó iniciar un tratamiento, y en aquellos tiempos era diferente ahora, y entonces se lo aconsejó internarlo. Y el padre dijo lo que muchos padres aún hoy en día dicen, ¿no? Y de aquí, interesante en la prevención de este tipo de cosas. Dijo, mi hijo no está loco. Y por supuesto no lo llevó a hacer ninguna terapia. Esta gente están con problemas ya desde niños. Tienen sus problemas de personalidad muy marcados, patológicos, y nadie los advierte. Entonces siguen creciendo, evolucionando y se juntan con otros psicópatas esenciales, forman comunidades de opresión, comunidades esclavizantes, y no hay nadie que los pare, lógicamente, una vez que están en el poder, porque no tienen ningún miramiento. Eso que tú dices, que él va a un banquete y se sienta y se pone a bailar mientras el pueblo está muerto de hambre, esa es la definición
máxima de una persona sin empatía, de una persona con un comportamiento sádico, ¿verdad? Es decir, que él disfruta la violación de los derechos humanos, las disfruta, está consciente que lo está haciendo y lo disfruta porque soy yo tengo la verdad, ¿no? Y esos son mis enemigos. Bueno, lo que dijo el Che Guevara, que disfrutaba fusilando a sus enemigos. Claro, es que solamente una persona sin sentimientos, y es interesante porque la psicopatía ahora se ve desde las neurociencias, porque se han realizado tomografías con emisión de positrones, que son ultra especializadas, del cerebro en movimiento. ¿Qué es esto? Es como un video del cerebro en movimiento. Y entonces se le muestra, mientras se está realizando este estudio, a los psicópatas y a todo el mundo, porque lógicamente estos son estudios que incluyen también gente normal para ver las diferencias, imágenes crueles de personas muertas, de niños siendo castigados, y el psicópata en la zona límbica de las emociones no tiene actividad. Vale decir que no puede empatizar con ello. Ok, no puede sentir te entiendo. Eso significa que, por ejemplo, si hay un tipo como este, si hay un Nicolás Maduro, por cierto, o un Che Guevara, o un Fidel Castro, en pequeño o en grande, asesino de uno o de varias personas, en un país donde, o en un estado donde hay la pena de muerte, eso no los invalida para ser enjuiciados y sentenciados a la pena de muerte. Ellos son completamente responsables de lo que han hecho, ¿no? Sí, lo hemos visto en los criminales. Bueno, hay que entender que es un espectro, dentro de lo que es la psicopatía hay un espectro muy grande que va desde el manipulador cotidiano, el amigo de la oficina que siempre se las arregla para hacer lo que quiere y manipula a los demás y los lleva adelante, hasta la gradación máxima, que es el criminal. Claro. El psicópata que es el criminal, que es que se saca de encima lo que le molesta. De la misma manera que si nosotros vamos caminando por la calle o estamos en nuestra casa y tropezamos con algo en el piso y lo agarramos, lo sacamos o lo tiramos, bueno, el psicópata se deshace de la gente que le molesta, o de lo contrario, manipula hasta las últimas consecuencias aquellas personas que le pueden servir a sus fines. Claro. Bueno, dime, perdón. Sí, no. Ajá. Bueno, que muchísimas gracias, Cristina, siempre tan interesante. Cristina Valenotti, ustedes pueden seguirla no solamente en su Twitter y en su Facebook, sino también a través de todos sus escritos, de sus diferentes libros que hemos estado anunciando en toda esta temporada. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias a ti, Napoleón. Hasta luego. Cristina Valenotti, experta en psicología social y en familia.